Antes de empezar, considera suscribirte para más consejos y recomendaciones. Empecemos con el testimonio. Hola, mi nombre es Jonathan. Les contaré un poco de mi vida y cómo el NoFap mejoró mi vida drásticamente. Recuerdo que mamá nos había dejado a mí y a papá el día 5 de noviembre del año 2007. Lo recuerdo también por el sonido y la esencia de ese entonces. Escuchaba la música y todo lo que estaba de moda en ese tiempo. Me perdía en mi mundo al encerrarme en mi habitación. En ese entonces era un chico antisocial. Solo tenía 2 amigos y normalmente no me gustaba relacionarme con nadie que no compartiera mis gustos, ni mis ideas. Recuerdo que el día que mamá nos abandonó a mí y a papá, terminé por decepcionarme más de la vida. No tenía ningún motivo para seguir viviendo, me encerraba y dormía todo el tiempo. Tardé en superarlo, pasaron meses y meses, y seguía pensando que no tenía más motivos para vivir. Se había ido mamá sin importarle el amor que sentía por ella, ni el sentir de papá. Recuerdo que papá se perdió en el alcohol en muchas ocasiones. Terminaba borracho, y llegaba a casa solo a dormir. Jamás lo había visto así. Afortunadamente seguía trabajando, pero solo bastaba poco tiempo para que terminaran por echarlo de su empleo, debido a que su desempeño como empleado estaba en descenso. Cada vez que papá llegaba a casa se sentaba en la mesa llorando durante horas hasta que terminaba durmiéndose. Era bastante doloroso para mí. Intentamos buscar a mamá, pero todo fue en vano. Ella se había ido con otro hombre. Papá había sospechado antes, pero no imaginaba que terminaría así. Mis días eran de total estrés. No tenía otra cosa que hacer más que encerrarme en mi habitación y dormir, pero todo empeoró cuando comencé a pajearme. Normalmente en el salón de clases muchos de mis compañeros y amigos me convencieron para que empezara con la adicción de la paja. Me decían que era normal, una simple etapa de la adolescencia. Fue así que empecé por hacerlo solo una vez al día con la revista prestada de un amigo, pero solo fue cuestión de semanas para que empezara a volverse una adicción para mí. Mi padre quería pasar tiempo conmigo, era lo único que él tenía. Sin embargo, me arrepiento de todas las veces que me negaba a estar con él. Pasaba la gran mayoría en mi habitación sin parar de pajearme. Estaba perdido. Nada me motivaba a dejarlo. Hasta que pude notar todos los malos cambios después. Toda mi infancia fui un niño muy tímido y me costaba trabajo hacer amigos, hasta que me convertí en un adolescente. Siguiendo casi con la misma actitud antisocial, nunca fui alguien religioso. Siempre culpé a Dios por no tener novia, ser más inteligente, o no tener amigos. Y fue hasta que mamá nos abandonó que terminé por frustrarme más y terminé cayendo al vacío, de la desesperación y el dolor. Ya habían pasado 5 meses, y seguía sin darme cuenta del gran daño que me estaba haciendo al pajearme todos los días. No fue hasta el cumpleaños de mi abuelo, en el que en la foto donde salimos casi toda la familia, noté que lucía demasiado delgado y tenía la cara de una persona adicta. Fue sorprendente el cambio tan drástico que había sufrido. Me sentí tan decepcionado de mí mismo que me propuse cambiar. Tengo que reconocer que no me costó ningún esfuerzo comenzar con el hábito de hacer ejercicio. E incluso recomiendo a todas las personas que tienen depresión, comenzar a entrenar un deporte o simplemente hacer ejercicio. Les ayudará en gran medida a combatir la depresión. Jamás me había sentido tan bien desde que empecé a ejercitarme. Me miraba en el espejo de mi habitación, y mi aspecto lucía fenomenal. Cuando salía de compras, en los espejos de los centros comerciales podía notar que mi ropa se ajustaba mejor en mi cuerpo. Mi esfuerzo para lucir mejor estaba dando frutos. Sin embargo, aún me sentía como una persona vacía, pues solo llevaba un mes sin pajearme, pero cabe mencionar que había dejado la paja gracias al ejercicio. No fue otra razón más que ejercitarme. No tenía idea de NoFap, no conocía nada sobre esta práctica. Solo olvidé la paja debido a que mantenía mi mente ocupada gracias a mis nuevos hábitos. Gracias a esto pude mantener una racha de 103 días de NoFap calculando. Al principio creí que estaba teniendo más beneficios gracias a mi entrenamiento, pero fue hasta que decidí pajearme que me di cuenta que eso había dañado mi cuerpo de alguna manera. El día que tiré mi racha de NoFap fue con contenido para adultos que mis amigos me habían prestado. Al siguiente día de haber tirado mi racha de NoFap, me sentí agotado. Recuerdo que no tenía problemas para levantarme temprano para hacer ejercicio, pero ahora sucedía todo lo contrario. También empecé a sentir nervios cuando quería conversar con alguien, y si empezaba una conversación no tenía la fluidez de siempre. Al correr no tenía la resistencia de siempre, y los días posteriores empezaba a dudar si quería seguir entrenando, como si todos mis hábitos empezaran a desmoronarse. Así fue que pude darme cuenta del brutal cambio que tenía la paja en mi cuerpo. Era la única razón de mis desgracias. Fue así que al día siguiente decidí devolver a mis amigos y algunos compañeros el contenido para adultos. No entendían por qué. Intenté explicarles, pero entre risas y burlas solo me dijeron que sí, era inútil hablar con ellos.
Finalmente seguí mejorando mis hábitos con el pasar de los meses. Había mejorado mi aspecto físico. No solo por el haberme ejercitado, también fue gracias a una dieta, pero el mayor agradecimiento fue haber dejado la paja. Mi acné había desaparecido, mejoré mi forma de comunicarme con los demás, podía hablar horas y horas con extraños, mi mente estaba en total calma, y conseguí mi gran apoyo, mi motivo de seguir luchando, mi amada novia Catherine. Haber hecho esto no solo me ayudó a mí, papá empezó con los hábitos saludables, comenzó poco a poco hasta hacerlo diario, ha mejorado bastante. Poco después conoció a una mujer tan gentil que lo motivaba tanto como mi novia a mí, ahora están saliendo y me da mucho gusto. De vez en cuando papá y yo nos tomamos el tiempo para salir juntos y recordar nuestro pasado y lo mucho que mejoramos. Mi vida y la de él cambiaron de una forma radical. Ahora estoy más que convencido del porqué que el NoFap es tan relevante en estos tiempos, y es el estilo de vida que muchos jamás dejaremos de hacer. Es la práctica con la que siempre me sentiré agradecido. No dudes en empezar a trabajar en ti, y comenzar a practicar el NoFap. Mereces algo mejor, está en ti hacer la diferencia en tu vida, y esta práctica es de las mejoras que pocos atletas dirán. Pero que comprobé por mí mismo, y que puedo garantizar que llevarán a otro nivel cada aspecto de tu vida. Espero haberte ayudado, y que sigas en este camino. Este fue mi testimonio, espero que te haya gustado. Hasta aquí me despido, un fuerte abrazo a todos.